Servicios informativos. Viernes 13 de junio. Viernes 13, por cierto, continúa esta película de terror que tiene como principal protagonista, no se equivoquen, al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Esta película tiene muertos vivientes que se levantan de sus sepulturas. Koldo, Ábalos, Santos Cerdán. Voces de ultratumba que vienen de... casi suenan como psicofonías. Los audios que empezamos a conocer procedentes del sumario de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que se hizo público ayer. Audios que enseguida vamos a escuchar. Y tiene un protagonista, al presidente que encabeza el reparto de este film basado en hechos tan reales como la vida misma, con actuaciones tan meritorias y aplaudidas por su parroquia, por la de Pedro Sánchez, como esta que ayer el presidente nos regaló a todos los españoles. Hasta esta misma mañana yo estaba convencido de la integridad de Santos Cerdán. Es cierto que durante semanas y meses, y ustedes además se han hecho eco en los medios de comunicación sobre ello, circulaban rumores sobre supuestas investigaciones en curso, pero lo cierto es que no existía ningún indicio en la participación de Santos Cerdán en el llamado caso Koldo. Con esta interpretación tan bien llevada, de la cual hoy por cierto se hace con la prensa mundial y que no cuela, con esta interpretación yo diría que España está ya preparada para volver a escuchar esto en la gala de los Oscar. And the Oscar goes to... Pues efectivamente, el presidente del gobierno no compareció ayer para dar explicaciones, sino para dar pena. Y si este era el propósito, desde luego lo consiguió, pero no en el sentido que estaba buscando. En este informativo, bien lo sabe usted, ha sonado en multitud de ocasiones este pasaje del presidente del gobierno exigiéndonos a los periodistas que informamos libremente que pidiéramos perdón por hacer nuestro trabajo. ¿Quién va a pedir disculpas? ¿Quién va a pedir perdón? ¿Quién lo va a hacer? Pues al final usted, presidente, usted. Y lo hago en primer lugar y ante todo para pedir perdón a la ciudadanía. Perdón, quiero pedir perdón, para pedir una vez más perdón y disculpas a la ciudadanía. Muchas gracias y de nuevo pido disculpas y perdón a la ciudadanía. Bueno, este registro, este tono lastimero, tan impostado como poco creíble, solo lo compran ya los fundamentalistas de la causa, porque no resulta ni mucho menos potable que lo que hasta ayer eran bulos, mentiras, fango ultraderechista de repente se convirtiera en verdad. Porque tampoco resulta creíble que el presidente del gobierno no supiera nada de la corrupción que ha tenido bajo su ala durante los últimos 11 años y que comenzó con esos 2 votos en lo que fue un pucherazo en las primarias del año 2014 en el Partido Socialista. Ayer en esta bochornosa interpretación el presidente del gobierno trató sin éxito de convencernos de que el único error que él ha cometido es ser una buenísima persona que se fía demasiado de la gente. ¿Qué se le va a hacer? Se fió demasiado de Santos Cerdán. ¿Quién pudiera llegar a imaginar que iba a mañar unas primarias, contratos públicos o iba a cobrar mordidas? Lo mismo que con Ábalos. ¿Quién, después de aquel bellísimo discurso sobre la regeneración democrática que nos regaló en el Congreso de los Diputados en la moción de censura del año 2018, quién podía imaginar que Ábalos lo estaba pronunciando siendo un cuatrero de medio pelo? Igual que Koldo, ¿quién podía imaginar que este gigante del socialismo, como lo llamaba Pedro Sánchez, iba a colocar a prostitutas en cargos públicos pagados con nuestros impuestos? ¿Quién lo iba a pensar? Tampoco pudo jamás pensar el presidente del gobierno que a su hermano lo enchufaron en la Diputación de Badajoz o que su mujer, que era una trabajadora como tantísimos otros de la geografía nacional, se convirtiera de la noche a la mañana en una máquina del fundraising capaz de influir en el rescate multimillonario de nada menos que una aerolínea. ¿Cómo iba él a saberlo? ¿Cómo iba a saber Pedro Sánchez que el fiscal general del gobierno andaba inmerso en una operación de Estado para destruir a Isabel Díaz Ayuso? ¿Cómo iba a saber que Leire trabajaba para su partido en esta cloaca socialista, cuyo objetivo era precisamente destruir el crédito de la UCO, de los jueces y de los periodistas que investigan a su familia y a su partido? ¿Quién lo iba a pensar? ¿En qué cabeza cabe que Pedro Sánchez pudiera saber que sus 2 secretarios de organización, el recadero de estos, su mujer, el hermano y el fiscal general del Estado, su fiscal general, están metidos hasta el cuello en problemas con la justicia? Miren, la única explicación posible es que Pedro Sánchez sea lo que parece, o lo que dicen de él que es en los sumarios que hemos conocido, el uno. Pero da igual. Hoy toca fingir sorpresa e impostar consternación. Cuando ayer tenemos un día tan triste, un día tan lamentable, cuando tuvimos noticia del informe de la UCO, quiero no solo ponerme en la piel de todos esos ciudadanos que ayer vieron con indignación ese dictamen de la UCO,
sino quiero también transmitirles que nuestra sensación es la misma, que lo que sintieron ellos hemos sentido nosotros y que el Partido Socialista no tapa nunca nada. Y a partir de aquí pues quedo a disposición de las preguntas que me quieran hacer. Ay, Dios mío, se te pone mal cuerpo de solamente escucharlos. Un nudo en la garganta, un pellizco en el corazón. Qué mal lo están pasando, ¿verdad? Miren, sería todo mucho más creíble si pidieran perdón por haber tratado de destruir el crédito de todos esos cuantos se han dedicado a investigar a Santos Cerdán, la Guardia Civil en este caso, de todos cuantos nos hemos dedicado a informar puntualmente de lo vergonzoso y presuntamente delictivo con el comportamiento que han tenido Santos Cerdán y otros tantos que ahora fingen que les está pillando todo esto por sorpresa. Llevan más de un año diciendo que con lo de Begoña Gómez no había nada que investigar, ni nada de lo que preocuparse, y que la justicia pondría todo en su sitio. Lo mismo que con el hermano, todo lo que se decía eran mentiras y falsedades, todo lo que decíamos los medios de comunicación absolutamente falso, y ahora se va a tener que sentar en el banquillo, igual que con el fiscal general del Estado. Aquí tampoco había nada, nos estábamos inventando los medios de comunicación. Y Álvaro García Ortiz, que por cierto esta mañana ha hablado, luego lo escucharemos, va derecho a una condena. El presidente, en todo caso, ha dado orden de no creer esos otros informes de la UCO, porque son ellos los que deciden qué informes son contundentes y cuáles merecen una actuación o una reacción. Y, por supuesto, cuáles, pues estos hay que creer y hay otros que no hay que creer. A tenor de lo visto, el de la UCO sobre Santos Cerdán es creíble. Todos los demás, el de la esposa, el del hermano y el del fiscal general, no se pueden creer. Hasta que sean tan creíbles que no va a haber otra alternativa que terminar creyéndolos, ¿verdad? Y no aprenden nada. Metidos en su burbuja, ensimismados en su torre de marfil y viviendo en una realidad paralela, han puesto la mano en el fuego por todos estos y han salido achicharrados. Salir de este embrollo, en todo caso, insistiendo, siempre es marca de la casa. Pedí la dimisión de Mariano Rajoy, que estaba en los papeles 1000 veces. ¿Se acuerda usted que estaba en los papeles? ¿Se acuerda usted? Bueno, todavía no hemos sido capaces de saber si M. Rajoy era Mariano Rajoy. Y le digo, ¿se imagina usted que hubiera unos papeles en este caso donde se apuntara P. Sánchez? ¿Se imagina usted? ¿Se lo imagina? No lo ha visto, ni lo va a ver, porque esa es la diferencia. Esa es la diferencia, decía Óscar López. Cuidado, cuidado con los pronósticos, que los carga el diablo, que tampoco iba a haber nada de nada en ninguna de estas investigaciones y fíjense cómo estamos. Óscar López es tan contundente como cuando decía que Santos Cerdán era un tipo honorable y que con lo que los medios publicábamos, pues lo único que estábamos haciendo era enfangar el terreno. Eran mentiras de la ultraderecha. Óscar López es tan creíble como cuando decía que la Guardia Civil conspiraba para cometer un magnicidio con una bomba lapa contra Pedro Sánchez. Óscar López es tan creíble como cuando nos trataba de convencer de que el fiscal general está procesado por desmentir un bulo. O cuando trasladaba que el primero que filtró el correo del novio de Isabel Díaz Ayuso fue Miguel Ángel Rodríguez. O cuando decía que Feijóo llegó al PP para tapar la corrupción de Ayuso. O cuando Óscar López ha hablado en los últimos tiempos, siempre decía cosas que al final han resultado que no ha sido lo que nos decía. En todo caso, faltaban los audios, Los audios del informe de la UCO, que explica de una manera muy elocuente el comportamiento de Santos Cerdán al frente de lo que en los últimos 7 años ha sido la Secretaría de Organización Criminal del Partido Socialista. Son muchos minutos, evidentemente no podemos reproducirlos en su integridad, porque además hacen falta casi un exégeta, un intérprete. Antes de escucharlos, es importante saber y recordar que Koldo grababa todo con una grabadora digital Philips, que intervino la UCO en su casa. Y grababa, enseguida van a entender por qué. Miren este audio que suena viernes 13 hoy como voces de ultratumba o casi como psicofonías. Este audio forma parte del sumario. Se escuchan mal, de manera que vamos a ponerlos en contexto. Según Koldo, Santos Cerdán le debía dinero de las mordidas y estaba harto, estaba cansado. En el siguiente pasaje están hablando Koldo, el que graba es Sábalos. Koldo dice, y a mí me debe 130 más otros 100.000, 5.500, o sea que imagínate, me los debe el hijo de puta de Santos Cerdán que se ha quedado con dinero que lo ha hecho delante mía, ¿vale? Y a mí se me están hinchando, perdón por el lenguaje, pero es el que utiliza este lenguaje así de los bajos fondos y que se utiliza. Se me están hinchando, dice Koldo, los cojones. Yo contigo lo que quieras al fin del mundo, la verdad. Pero el hijo de puta de Santos me ha utilizado durante 15 años y no me ha dado nada. Te puedo contar 1000 cosas, concluye Koldo. Ganar billetes de 500 que le daba el de Guipúzcoa y 1000 cosas más. Este es el audio. Y a mí me debe 130 más otros 100 si conseguiría esos... O sea, que imaginas. Y el hijo de puta de Santos se ha quedado con dinero que le ha hecho delante mío, ¿vale? Y a mí se me están echando los cojones. Yo contigo lo que quieras, al fin del mundo. El hijo de puta de Santos me utilizó durante 15 años y no me ha dado nada. Y te puedo contar 1000 cosas, ¿eh? Había billetes de 500 que le daban de Guipúzcoa, pero no sé, 1000 cosas, ¿no?
Y mil cosas más. Y como Santos Cerdán le estaba quitando mordidas a Koldo, este decide empezar a grabar al número 3 del PSOE. Y Koldo quería que quedase registrada la voz de Santos Cerdán hablando de las mordidas, a pesar de los esfuerzos del secretario de organización del PSOE porque guardase silencio. Koldo, no lo digas, que nos van a pillar. Atención a este pasaje grabado el 21 de abril de 2021. Antes de escucharlo, traducimos. Koldo le dice a Santos Cerdán, está haciendo un recuento. Dice, 450.000 euros se le dieron en 3 sobres. Santos Cerdán responde, que no voy a decir, que yo traigo el papel, que lo sacamos, que lo vemos y punto. Sin embargo, Koldo insiste, vale 50 de las otras 2, que son de la vieja. Santos Cerdán se enfada y le dice, Koldo, que no quiero que hables de esto, que no se habla. Pero Koldo continúa, 70 de... Y Cerdán zanja el asunto diciendo, Koldo, que sí, que ya está, que no hay que decir tantas cosas, se pone, se ve y se rompe. Es que joder, que no hay ningún... Y no hablar. Y ahora digámoslo. 450 es el tiempo, eso. Que no voy a decir, que yo traigo el papel, lo sacamos y lo vemos. Vale. 50 de las otras 2, que son la vieja y Bueno, que no quiero que hables de esto, que no se habla. 70. Bueno, que sí, que lo vemos. Ya está. Pero que no hay que decir tantas cosas. Se pone, se ve y se rompe. Y se tiene aquí, joder, y no habla. Qué interesante, ¿verdad? Que te calles, Koldo, que nos van a pillar. De esto no se habla. Lo pones, lo escribes, lo rompes y se acabó. ¿De cuánto dinero estamos hablando exactamente? Miren esta otra grabación. Esta es anterior, 9 de abril del año 2019. Estamos hablando de licitaciones, muchas, más de 10. Por valor conjunto de 700 millones de euros. Ahí va el audio. Pero es que el problema es, mira, yo he hecho un cálculo aproximado más o menos. Y tú has dado más o menos, a grosso modo por encima, que se puede equivocar en algo. Pero estamos rondando los 700 millones. 700 millones, ¿vale? 700 millones. Antes de seguir, miren, esta mañana, en el ánimo de desinformar, Óscar López, el ministro de Transformación Digital y Transformación de la Realidad también, trataba de hacernos ver lo enormemente complicado que es amañar los contratos de obra pública. Recordemos. Esto no es tan sencillo como se pueda pensar. Hay un procedimiento de contratación, hay una serie de controles que funcionan. ¿Qué funcionan? Miren, es complicadísimo amañar obra pública. Volvamos a los audios. Miren la mesa de contratación particular que tenían montada Ábalos, Santos Cerdán y Koldo, y lo fácilmente que se repartían las obras. Esta para ti, esta para mí. Habla Koldo. Dice, hablo con Víctor, se entiende que es Víctor de Aldama, y le digo, una para ti, y la otra con Juan. Y de estas 5, una para Acciona, otra para SACIR, y le tengo que dar también algo a Ferrovial. Dame estas 2. Ábalos responde, lo hablo con Santos. Oigámoslo. Hablo con Víctor y le digo, una, SACIR. Estas 5, ¿vale? Hay que hacer una Acciona, otra SACIR, y me dice ella, tengo que darle una Ferrovial, ¿vale? Digo, yo le he dicho, mira, dame estas 2, ¿vale? Y lo que hagas, bien hecho está. ¿Te parece bien? Hablo con Santos, decía José Luis Ábalos, y entonces ya cogemos y lo apañamos, absolutamente todo. Qué fácil es todo, ¿verdad? Qué sencillo. Y qué fácil, qué sencillo, sí es verdad. Qué sencillo lo tienen los investigadores porque los audios son de una elocuencia. Y son oro molido, evidentemente, en una instrucción judicial. Es lo que desea tener todo investigador. Todo investigador desearía estar en la situación en la que se encuentran ahora mismo los de la UCO, o el juez, en este caso Leopoldo Puente, para poder determinar la culpabilidad o la inocencia, en su caso, cuidado, de todos los que participaban en esta trama corrupta inserta en la Secretaría de Organización Criminal del Partido Socialista. Ahora resulta que de todo esto ni el presidente ni ningún ministro sabía absolutamente nada de nada. A ver durante cuánto tiempo se mantiene a flote esta versión oficial. Hasta que la verdad termine hundiéndola, claro. Es radio. Es noticia. Servicios informativos.